Bienvenidos al consultorio donde... No sabemos. Pero sabemos. Pero sabemos que, oigan, tuvo muy buena atracción el episodio pasado, no recuerdo 4 o 5 atrás, que nos mandaron un caso. Sí, me encantó. Y, bueno, el equipo ha estado como viendo algunos casos y tenemos uno nuevo. Órale. Pero como yo no sé, pues lo estoy invitando pues, para que me ayuden. ¿Pero te consultan a ti o nos consultan a nosotros? Es que me consultan a mí, pero yo no sé. Ok. Lo único que sé es que ustedes creo ok. que saben. Pero bueno. Yo también quiero estar ahí. Aquí está más fácil, acá está más fácil. Entonces, si quieren, vamos a escuchar, ¿vale? Este Venga. audio, porque nos lo mandaron, y ahorita regresamos. La empresa líder en su sector, con presencia nacional y con una fuerte tradición organizacional, se enfrenta en un momento clave, la transformación de su portafolio de productos como respuesta a cambios en el mercado, nuevas exigencias regulatorias y expectativas del consumidor. Este cambio no solo es técnico o comercial, sino que está golpeando directamente la cultura organizacional, evidenciando resistencia, hilos entre áreas, desconexión entre liderazgo y colaboradores y la necesidad urgente de preparar a sus equipos para enfrentar la incertidumbre. El reto es que la compañía necesita acompañar a sus líderes y equipos en este proceso para que comprendan y abracen que el cambio de producto implica también un cambio cultural. No es solo lo que vendemos, es cómo pensamos, cómo trabajamos y cómo colaboramos para sostener el futuro de la empresa. Las expectativas del cliente, construir un programa experiencial y estratégico que aborde change management desde la cultura, liderazgo como palanca para impulsar la reinvención y generar engagement genuino con los equipos. Crear conversaciones que fortalezcan la confianza, reducción la resistencia a cambio y promuevan las mentalidades más ágil y adaptativas. Bueno, pues ya vimos, ya escuchamos el caso. Creo que muchas empresas están cambiando portafolio, están cambiando la manera de atender el mercado y están un poco complicados atendiendo las personas. ¿Por dónde arrancamos con este caso? Pues de todo, saben que a mí me gusta encontrar en las palabras de los briefs algo que me resuene, ¿no? Y lo que primero que me resonó es la fuerte tradición organizacional. Me gustan mucho las empresas ya con solera, con antigüedad, con carácter, que creo que sus narrativas, su cultura, a veces son paradójicamente las menos trabajadas desde un punto de vista de comunicación, de vanguardia, de estrategia sistemática, diagnóstica, pero suelen tener tesoros increíbles. Que lo único que haces es pues, ir a rascar un poquito por ahí a las historias, a los fundadores, a qué es lo que estuvo pasando en la empresa y de repente te encuentras unas historias brutales. Pasó algo, y déjenme fundamentar un poquito más allá del gusto personal, pasó algo en los 80s, 90s con las certificaciones ISO 9000 que forzaban a las empresas Es cierto. a tener, aunque fuera de servicio o de lo que fuera su ISO 9000, tenían que tener misión, visión, valores y principios. Entonces hubo una horda de diseño de misiones, visiones, valores y principios de estas empresas, que más o menos es lo que estoy infiriendo, porque tenemos que preservar el anonimato, que seguramente cuando vayamos a la empresa pues tendrán ahí en su placa bien de metal o bien de vidrio biselado en la recepción su misión, visión, valores y principios. Que obviamente, hasta solamente por ese formato, eso ya no es la cultura. Pero no porque tengamos que crear algo forzosamente nuevo, diferente, sino porque la cultura no se dice forzosamente de la misma manera en todas las empresas, no tiene por qué tener la misma nomenclatura, ¿no? Pero bueno, entonces así me la imagino. Pero justo cuando quitas esos pósters, quitas esas placas de metal, quitas esos vidrios, es como un lienzo en blanco y a mí me atrae mucho y hay historias muy poderosas, pero muy poderosas, de familias, de padres, hijos, hijas, en fin, que de alguna manera siempre ha habido un pudor en esas empresas como a verbalizarlas, a mostrarlas y es justo las que les da ese carácter diferenciador, ¿no? Ahorita nos metemos en temas de negocio y de portafolio, las expectativas, ¿no? Y portafolio. Pero James, así de impronta, ¿qué te resuena en este brief? Bueno, es que cuando una organización, cuando una empresa tiene que dejar de vender sus productos, claro, es cuando te das cuenta que la empresa no son los productos, es la esencia de la organización,
Eso es lo que la organización vende, eso es lo que eres, es el por qué. Y el por qué no va a cambiar. El por qué es algo perenne en la organización, es algo que vive en la organización. Puede cambiar tus marcas, pueden cambiar tus productos, pero lo que te hace en esencia como organización, eso no cambia. Uf, yo tengo ahí un insight muy fuerte y sí voy a decir la empresa, porque Vas. bueno, aparte Eso. es más, ¿no? Es tan querida que yo creo que en algún episodio lo he mencionado, pero creo que es justo pertinente para conectar lo que acabas de decir y mi primera reacción, ¿no? Y es Kellogg's. Kellogg's en el año 2000, estamos hablando de hace 25 años, era una empresa exclusivamente monoproducto de cereales y todos iguales, Sí, una cuadraditos, categoría. una categoría, y obviamente todas las demás empresas de alimentos pues estaban abriéndose a multicategorías y había amenazas significativas y concretas de compra de Kellogg's en finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Y ellos decidieron no vender. No viene al caso ahora contar toda la historia, pero la historia de W.K. Kellogg's es brutal. Otro día la contamos. Para conectarlo con lo que decía anteriormente, es una historia fuerte, una historia familiar, Sí, de sí, sí. éxito, de invento de la categoría, ¿de acuerdo? Y también de una herencia familiar ahí un poco triste, pero es otro día. Vamos a conectarnos. Cuando ellos deciden no vender, justo por respetar el accionariado y en particular de la fundación de W.K. Kellogg's Foundation, se dan cuenta que tienen que volverse una empresa multicategorías y que no pueden competir contra grandes empresas de alimentos solamente en una categoría. Y compran Keebler en Estados Unidos, galletera, se endeudan. La gráfica de endeudamiento histórico desde el 1906 a finales del 99 fue exponencial. Entonces, imagínense una familia tradicional, ahorradora, que ha reinvertido las utilidades a que de repente ¡Pum! dicen, pues si queremos sobrevivir tenemos que endeudarnos para comprar una empresa de galletas, ¿no? Y conectándolo con este brief, el insight y el propósito año 2000 de lo voy a decir porque es hermoso. Todavía Simon Sinek no había escrito el Golden Circle ni Start with Why, pero nosotros ya lo hacíamos. Claro. ¿Sale? Ahí les va. Se dieron cuenta que no vendían cereales, que en el fondo, y así decía el propósito, construimos grandes marcas, grandes como el Tigre Toño, que hacen al mundo un poquito más feliz dando lo mejor de nosotros a los demás. Uf. El pasar de ser una empresa de cereales, Artex es la categoría, Ready to Eat Cereal, a decir, no. Nosotros construimos grandes marcas como el Tigre Toño, como Cornelio, como Melvin. Finalmente, ¿qué Rompes haces tú categoría. con el Tigre Toño? ¿Cuál es el límite del Tigre Toño? O sea, ¿les gusta una coproducción con Disney? ¿Les gusta merch? ¿Les gusta, por supuesto, alimentos? Sí, temas de fit. O sea, Entonces, el brand power es súper potente. Pero, y bueno, lo voy a decir porque lo voy a decir con ternura, no estoy revelando nada y el que me escucha si se identifica qué persona fue. Entonces, pues empezamos a hacer barras de cereal, modificadores de leche, galletas, y me acuerdo en una reunión de negocio sobre packaging, y entonces pues alguien dijo, bueno, ¿y cómo vamos a empacar esto, no? Y alguien dijo, bueno, pues si todos los cereales los empacamos iguales, pues empaquemos todo esto igual, ¿no? Y para mí fue muy, muy revelador. Como decir, oye, yo estoy acostumbrado a empacar pues siempre igual, cuadrado, ¿por qué coño voy a empacar redondo o en bolsa? Entonces, te das cuenta cómo, al final del día, los productos, los empaques, la forma tradicional que llevabas casi 100 años haciendo lo mismo, de repente pasar y hacer el switch de vender productos, de empacarlo de determinada manera, a decir, tengo una supermarca de las más valoradas del mundo, ¿qué puedo hacer con ella? Es un cambio verdaderamente, no de mindset, es casi de volver a nacer. James, el brief hablaba, y me quiero conectar también con decía, exigencias regulatorias, y lo conecto con el ISO. Claro. ¿No? Hay veces que la categoría o las nuevas categorías te exigen entender o
reestructurar tus procesos para poder tener justo un portafolio o una línea de procesos muchísimo más alineadas a la categoría. O los sellos. Los sellos Cuando que fue llegaron un los top-down sellos. directo. ¿Cómo no perder de vista al consumidor en este proceso? ¿Verdad? Claro, y me encanta. El eje central por el cual existes como organización es el customer centricity, el entender que lo que haces es para un consumidor. Y esto implica las variaciones legales que puedan haber, o sea, las variaciones regulatorias que puedan existir. Tú sabes que lo que haces como organización es pensado en un consumidor final. El cómo vas a impactar al consumidor final es el gran reto, ese puente que tú tienes que hacer para tomar las medidas adecuadas, para notificar, informar. Y no nos vamos muy lejos, lo que pasó con las cigarreras hace 15 años, cuando tuvieron que poner en sus cajas de cigarros imágenes y leyendas que denotan las afectaciones a los temas de la salud, ¿no? Entonces, la transparencia, y creo que vivimos la era donde hay mucho acceso a información, donde el consumidor hoy más que nunca está en procesos de formación, de educación constante, porque hay información que te permite saber si el producto que estás consumiendo, pues la tabla nutricional hoy está al alcance de todos. Entonces, cada vez eres más consciente de lo que consumes, llámese los niveles que podemos estar, y creo que uno de los grandes una de las grandes responsabilidades y uno de los grandes aciertos de las marcas es ser genuinos, ser transparentes con el consumidor final. Si tienes la capacidad de mirarle a los ojos al cliente y en tus comerciales, incluso hoy vemos marcas que hasta hacen publicidad de sus procesos de reclutamiento. Entonces es de su experiencia de empleado. De su experiencia de empleado. Todo esto es una forma distinta a lo que usualmente conocíamos antes de las regulaciones y antes de los controles. Que vengan más regulaciones, que vengan más controles, porque de alguna u otra manera invitan a las marcas, y no quiero usar la palabra obligan, invitan a las marcas a una nueva era donde somos más genuinos, más transparentes y más directos. La experiencia con otro de nuestros clientes. Oye, sí, como es de consultoría, pues hablemos positivamente de los clientes. La experiencia de Nature Suite, de comprarte tus tomatitos Glories o Constellations y levantas la tapa y aparecen el equipo, las 2, 3 personas, Pedro, Juan, María, que hizo posible que ese tomate esté ahí. Se me hace de las experiencias más sencillas, más hermosas y más de conexión que yo he visto como consumidor, pero de relevancia de la cultura para el consumidor. No es un commodity, no es cualquier tomate, es Nature Suite. Sí, total. Porque en Nature Suite, como en la vida, cosechamos lo que siembras. Y fíjate que... me encanta porque, perdona, porque es la intención. Sí, yo ni sé, yo lo estoy escuchando nada más. José, y es que cuando José dice, tú abres, quien no lo ha hecho, de verdad, compre un producto de Nature Suite. Apoyando el sell-out de Nature Suite. Y lo abres y están las imágenes de las personas que sembraron ese producto. Que lo recolectaron, que lo sembraron, que lo cuidaron. Entonces, lo que importa es la intención, porque al final estás honrando a esa persona que estuvo en el campo. Estás honrando, y solo el que ha vivido un campo entenderá lo que significa. Muy bonito lo que acabas de decir. Porque, José, y les comparto, yo en el 2002 trabajé indocumentado. Mira, eso no sé si lo sabías, no lo he contado en ningún... Mr. Trudeau, llévatelo otra vez. No, ¿fue en Canadá? Yo en Canadá trabajé indocumentado sembrando tomates. Órale, sembrando tomates. Sí, y nunca lo voy a olvidar. Pasaba por mí la combi a las 4:30 de la mañana. Okay. Entonces llega la combi, que es la que nos transporta, toca 2 veces, y si tú no estás en 5 minutos, te deja, empezando por ahí. Sí. Luego, te subes a la combi y es un recorrido a la farm, que más o menos 1:30, 1:40, y vamos recolectando personas. Llegábamos a la farm, ¿okay? Y lo primero que tú haces, bueno, estábamos más o menos, para que se imaginen, menos 18 grados. O sea, sí, tranquilito. Tranquilito, frío a todo. Entonces tú llegas a la farm, lo primero que tienes que hacer es apartar tu lugar donde vas a comer hoy.
Ok. Entonces, el primer paso es llegar al comedor y donde vas a comer, ahí dejas tu comida que tuviese que haber hecho una noche antes o a las 3 de la mañana, que es la comida que vas a comer a la 1 de la tarde. Ok. ¿Ok? Entonces tú ya llegas. Y te lo respetan, tú lo dejas ahí. Es tu lugar, Sí. es tu lugar. Son Nadie- leyes no Te escritas. respetan el lugar y la comida. Exacto. Es que ese de una Leyes planta no escritas. que se robaban el lunch. No, pero no, era- en esta, man, esta había una disciplina. Suena la primer chicharra, todos nos ponemos en fila y te dan un mentor por Sí. un grupo, o sea, una persona está con 6, 7 personas y te va tocando diferentes partes de la farm. Y de ahí, a mí me tocó una época en la que las matas de tomate eran muy pequeñas y se iban de lado. Y tenías que ¿Y tú que enderezarlas mides metro y para que medio? quedaran, para que Exactamente. quedaran abajo los tomates. Exactamente, hay un hilo que cuelga y Claro. tú le pones un clip Claro, para que para que crezca y se quede aquí el tomate. Exacto, y la y sea más fácil de recolectar después. Exactamente. No, Entonces, eres un crack, tío. Verá, No sabía. adentro estábamos a menos, bueno, pero afuera estábamos a menos 17 grados y adentro estábamos a 30 grados, o sea, sudando, veías caer la nieve, pero tú adentro es ¿Sí? es el invernadero. invernadero. Exactamente. Y vas caminando, y yo me acuerdo que a mí me tocó con 2 guatemaltecos, a quienes, si ojalá un día vieran este podcast, Ay. me encantaría mandarles un abrazo. Porfa, ojalá lo estén viendo. Si alguien... estaría ¿Recuerdas sus increíble. nombres? No, estoy tratando de recordar para... Bueno, luego lo buscamos en Sí, post. está Porque bueno. estaría increíble que alguien que los conozca, híjole, se Sí, conecten. eran 2 guatemaltecos y un costarricense. Ajá. El costarricense llevaba 40 años de haber salido de su casa Ok. y estaba ahorrando para regresar a poner su restaurante. ¿Y no había regresado después de 40 años? No había regresado. Y seguía ahorrando. Bueno, Sí. pinche restaurantote. Bueno, ¿no? pues estaba haciendo algo en Las Vegas, ¿no? Porque No, pero espérate. Lo Se más... apellida Ramsey, el chef Ramsey. Pero espérate. Es que, José, Adrián, o sea, imagínense el viajezote que él, 40 años casado. Sí. O sea, aparte su esposa estaba en Costa Rica esperando por él. Pero espérate, las pláticas, yo lo sé, José, es un poco complicado. No, estoy siguiendo el hilo. Casado y su esposa se quedó, y lo siguió esperando. Sí, claro, él nos platicaba de su esposa y todo. amor eterno. Amor eterno. Hablaba con ella todo el tiempo y todo. Pero ahí te va. La conversación con aquel costarricense y guatemalteco era de Rubí, la novela Rubí, la maldad de Rubí. Y yo sé, José, que tú vas a decir, ¿quién chingados es Rubí? Era una novela que sucedía en Sí. no sé qué año habrá sido, en 2002. Pero, y cierro con esto la historia, porque era, dime, ¿qué pasó en el final de la novela? Porque en México ya había terminado y ellos lo veían en repetición. Quería saber el final. Entonces eran las pláticas y era una hermandad, pero trabajar en el campo, vivir eso todos los días, platicar qué sucedió en el capítulo del día pasado de la novela, estar ahí, honrar, un trabajo digno. Salíamos a las 5 de la tarde, de ahí viajar 2 horas, regresar. Y cuando Nature Suite hace este gesto y de poner las imágenes de aquellos que están ¿Qué recolectando el sentiste? tomate, ¿Qué sentiste? ese nivel de reconocimiento que recibe esa persona y que muchos seguro no lo saben, que eso sería lo mejor que yo sepa que salen en una revista, le da un orgullo para aquellos que no están presentes. Imagínate el orgullo para este costarricense, para su familia, para gente que lo está esperando 40 años después. Sí, no, qué historia tan brutal. Moraleja, cada vez que agarras un jitomate cherry del súper, esa persona lleva 40 años ahorrando un pedacito de ese tomate para regresar con su O esposa. en su casa. La historia verdaderamente es conmovedora. Y es que es una industria muy bonita. En general, todas las que se conectan con la tierra. Miren que trabajábamos con empresas de consumo, pero las líneas de producción tienen ciertos mecanismos de acelerar, de frenar en función de la demanda. Pero algo que yo aprendí en Nature Suite es que pues, Vas al ritmo de la tú tierra. tienes que planear la demanda y puedes acertar por exceso y puedes quedarte corto. por defecto, ¿no? Y o sea, imagínense haberte equivocado por defecto y decir que haya más demanda. No hay forma de presionar al campo, a las abejitas. No hay forma. Esa sensación que sí he visto en otras industrias que sí le pueden meter galleta con turnos, con las líneas de producción, con inversión, con maquila, aquí no hay forma. Y El campo siempre te da. me gustó mucho el ritmo. Ven que en algún episodio justo les mencioné que necesitamos un ritmo humano. Ujú.
un ritmo El ciclo. natural, un ritmo en las empresas regenerativo, que se conecte con la vida. Y la vida tiene sus tiempos. Entonces, qué bonito. Ojalá a esta empresa que nos anécdota. consulta le guste estos ejemplos que le estamos poniendo. Sí, porque al final del día, cuando hay adquisiciones de nuevas compañías o nuevos productos, o rompes o abres categorías, típicamente hay talento que traen a las organizaciones, estoy haciendo una assumption del brief que estoy leyendo, para poder justo pues traer know-how de nuevos empaques, de nuevas formas de líneas de producción, y estas nuevas personas llegan como líderes de estas unidades de negocio. ¿Qué pasa con este choque cultural? Porque regresando al caso de Kellogg, seguramente pues siempre traían una línea de categoría, y cuando traen nuevas personas, ¿qué pasa con el choque cultural de los líderes? Porque hablamos ahorita de aplicaciones muy lindas de producto, pero típicamente hay un choque y hay una realidad de esta nueva cultura. De los que llegan, pero también de los que están, ¿cómo aprecian estos nuevos choques de cultura? Es probable que esto lo tengan que editar, pero voy a intentar ser honesto intelectual y profesionalmente. Recibimos de Mars el brief, es algo que ya es público, de la compra de Kellanova. Sí. Y voy a decir algo y voy a ventanear un proceso interno cuando yo formé parte de la toma de ese brief con mi equipo, ¿no? Y pregunté, ¿y cómo están los de Kellogg's? ¿Y dónde está aquí en el brief la historia de Kellogg's? W.K. Kellogg's, en el 1906, después de la guerra, se inventa la categoría de cereal listo para tomar, mezclándolo con agua, con leche. En vida, hereda a su hijo su empresa exitosa. Su hijo, ante la presión y por no ser capaz de soportar ontológicamente seguramente las expectativas, sin entrar en mayor detalle, y W.K. Kellogg's, todavía en vida, ante el drama, afirma: yo he creado una empresa para el bien, no para el mal. Y se crea la fundación W.K. Kellogg's Foundation. Eso es un drama familiar. Y es un drama que todos, hasta los proveedores que hemos trabajado con Kellogg's, nos marca. Y lo que estoy diciendo va a ser muy impopular, porque la Fundación Kellogg's no le gusta hacer promoción de estas cosas, pero lo quiero hacer. El lema de esta fundación es Help Others to Help Themselves. Es ayudar a las comunidades, ayudar a líderes en comunidades para que esos líderes sean capaces de prosperar. Y tienen el 25% de las acciones. Y por estatutos no podían dejar de tener el 25% de las acciones. Esa historia a mí me marcó. Pedí permiso para poderla comunicar hasta internamente, porque internamente era un tema como que como de estas historias que dicen, no se puede hablar de la fundación. Y dije, bueno, ¿quién dice? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo ponen? Ya saben, estas narrativas. Son unas leyendas. Son unas leyendas, ¿no? Y cuando yo hablaba del carácter de las empresas, eso le da un carácter. Análogamente a cualquier familia, un drama de esta naturaleza, que tu bisabuelo, tu tatarabuelo, por lo que haya sido, no vamos a entrar ahora en juicios, aparte sin información, ¿no? Claro que marca la cultura de la compañía. Claro que marca que el 25% de tus utilidades vayan a ayudar a comunidades. Y que adicionalmente, por si alguien duda de la bonomía del fundador y de los responsables de la fundación, es una fundación bajo perfil que nunca alardea de lo que hace, justo para no poner en duda la recta intención del desarrollo de las comunidades. Si alguien está escuchando esto, porfa, yo respeto a la familia, pero yo nací apellidándome Kellogg's. ¿Qué quieren que haga? ¿Que rompa mi acta de nacimiento? ¿Que cambie mi pasaporte? Porque de playera me puedo cambiar, pero no puedo cambiar el pasado.
En fin. Y si lo editan, pues que lo editen. No. Y al final del día, a ver, creo que en estos procesos, y si lo van a editar completo. Sí, nos vamos a quedar sin Nos episodio. vamos a quedar sin episodio, pero justo el diseño técnico que hicimos para un brief que está abierto, cuando evidenciamos eso, porque me tocó presentarlo hace unos cuantos mesecitos, cuando evidenciamos ese insight, evidentemente de otra forma, en Sí. otro tono, y como dándole yo. la vuelta por diferentes lados, recuerdo que me vio el equipo de RH y al término hubieron 2 temas que nos dieron de feedback, y uno de ellos fue que honramos la fusión Así es. y que honramos, justo recuerdo ellos tenían en su verbalización el día 0, Sí. y nosotros dijimos hay un -1, hay un 0 y hay 1. Así es. Y haciendo ese break fue algo que no es que uno compre a otro, y el que compra endoculturiza al comprado. Cuando tú haces este tipo de fusiones o de negociaciones, debes de sacar lo mejor de los 2 mundos. Así es. Debes de sacar lo peor de los 2 mundos También. y unirlos para poder ser una sola familia, que es lo que están buscando. Entonces, Pero es muy bonito ese desgraciadamente, brief. Adrián, y no salimos de este caso para que, por favor, no quiero que vinculen mi comentario. Cuando hay esos procesos de compra, de adquisiciones, de fusiones, normalmente lo que se ve son los productos, los mercados, las duplicidades, los procesos, y la cultura no cuenta. Y es a lo que nos dedicamos a esto, es un poco triste. Porque para empezar, están desaprovechando un legado. Para empezar, cuando no es una falta de respeto. Ahora, metiéndonos al brief, Ok. ¿vale? Yo tengo Y que en- regresar la y en este- consultoría. Y en esta temporada estamos siendo bastante alineados. ¿eh? Uy, bastante demasiado, light. demasiado. Ya, extraño cuando hablábamos de lo que se nos pegaba la gana, ¿no? Pero, bueno, sí. cuando se nos daba la- Vas, James. pero es un buen contexto. O sea, no hay proceso de cambio que no inicie con entender el origen, la historia, lo que nos hace, lo que hemos creado. Y pusimos un par de ejemplos, ¿no? Siempre que nos llega un brief, hay que entender de quién viene, cómo viene, el pasado, el presente y ese sueño que están buscando en el futuro. Entonces, es parte de... Adelante, Master. No. Y conectando justo con eso, 2 puntos que quisiera matar aquí en el tiempo que nos queda, justo es, en este proceso de change, cómo el liderazgo lo podemos utilizar como una palanca para endoculturizar justo a estas nuevas personas. Cómo el liderazgo tiene afectaciones en este proceso de gestión del cambio que está viviendo la organización. Porque siempre decimos que los líderes marcan ciertos ritmos, ciertos comportamientos. ¿Cómo trabajamos con el layer de liderazgo en esta compañía? No sé si se acuerdan, a mí me marcó mucho porque estuve sentado ahí cuando recibimos a los consultores anónimos, a Mr. X, que se sentó en tu lugar, que justo afirmaba la cultura con el tiempo genera resultados, ¿no? A la velocidad de la imaginación y a la intensidad de la conducta de los líderes, ¿no? Y básicamente es, y ahí que está nuestra tabla periódica, el peso específico de la conducta de los líderes, si la parte explícita, misión, visión, propósito, credo, manifiestos, es el valor 1 de la cultura, que es como la visualización, narración de la cultura, lo que le sigue es la conducta de los líderes. Entonces, de alguna manera, los procesos de transformación y de cambio son directamente proporcionales a la capacidad que tengan los líderes, primero de haber ahorrado capital emocional o de generar capital emocional en chinga, o pedir prestado. Me encanta, buenísimo. O pedir prestado, y a veces nos llaman porque tienen que pedir prestado. O para subsidiar. En ese sentido, pues como los bancos. Más transformación necesitas, más capital emocional de ahorro tendrías que haber tenido para la transformación.
Y si no, pues tienen que hacer un esfuerzo ágil y flash, más que ágil, de conexión y de transformación personal, porque la gente automáticamente les mira. Automáticamente ven qué playeras se ponen, automáticamente ven cuál es su conducta. Entonces, la intensidad de la transformación, cuando se dan circunstancias de cambio a multicategorías, cambios de empresas, nuevos mercados, adquisiciones, pues la gente está pendiente de quien marca el rumbo y el ritmo, ¿no? Entonces, es sumamente relevante. Y siempre nos toca, como en este tipo de briefs, como los dos mundos, la parte de estrategia y procesos y la parte de personas y cultura. ¿Cómo, James, podemos llegar a un común acuerdo? ¿Cómo podemos justo generar una dinámica en la cual estos dos grandes mundos puedan entenderse en este proceso de change management? A ver, otra vez, perdón. Siempre nos hablan acerca de la parte de procesos de y negocios, de estrategia. la parte hard, ¿no? La parte fría. hard, por ponerlo así, y del otro lado la parte soft, la parte de cultura y la parte de personas. Y siempre pareciera que hay como una tensión entre qué voltear a ver primero, ¿no? En este proceso justo que nos llegó de Brief, que es la transformación de la cultura por la provocación de la transformación de su portafolio, cómo lograr ese sweet spot, cómo lograr ese flow, que estos dos grandes mundos puedan... Y aparentemente en este brief, aparentemente no les queda otro remedio. No, ya porque es. si no, Sí, porque hay regulaciones. hay lo que es. regulaciones bueno, pues todos sabemos, tenemos compañías que pues, su producto y servicio se quedó obsoleto Claro. y que tienen que cambiarlo. Bueno, la primera vez el mapeo, o sea, lo fundamental es mapear la realidad actual, es mapear en dónde están los líderes, en dónde está el negocio y cómo está la cultura. Este mapeo permite tener una fotografía de lo que está pasando y vinculando un poco con la pregunta que hacías con el tema de los líderes, pues entender dentro de un sistema, cada líder juega un rol o asume una responsabilidad y tiene intereses propios. Y me gustaría hacer la analogía con un equipo de fútbol. Me encanta. ¿No? O sea, con un equipo, hay 11 jugadores y probablemente el número 9 que tiene que meter goles, pues no va a pasar la bola, no va a pasar el balón porque él necesita meter goles porque él ya sí quiere ir a jugar al Real Madrid. Y entonces, en su interés personal, cada vez que le caiga el balón, va a tirar a gol. No le importa si está a media cancha, 3/4 o en el área, porque su interés personal es tirar a gol. Mientras el defensa central está viviendo otra realidad. Entonces, los líderes, con este mapeo de la cancha, con esta analogía de fútbol, es a qué están jugando, hacia dónde quieren jugar, hacia interés personal, interés grupal, hacia el grupo del técnico, hacia el grupo del capitán. Entonces, entender este mapeo para saber hacia dónde va la cultura y hacia dónde va el negocio. Los famosos hilos. Vamos a estirar un poquito más la analogía. Ok, venga. Ya que está de moda el Barça, no es lo mismo reconstruir tu estadio y jugar al mismo tiempo que derruirlo todo y volverlo a construir. Y no es por Clarísimo. establecer diferencias, No, pero pero se sí como entiende. analogía. Porque normalmente lo que le pasa a esta empresa es como el Bernabéu. Tienes que transformarte radicalmente, pero en marcha. Exactamente, Y andando. jugando. Porque según esto, los del Barça iban a jugar en enero. Ya ha pasado enero y febrero y marzo. No, bueno, ya estamos a medio año casi, ¿no? Ya empiezan a decir que no, que para el inicio de la siguiente temporada. Que para Y arrancar digo, con todo. Los técnicos dicen que avanzada la próxima temporada. A lo que voy fuera de la broma y el cotorreo, obviamente, para desahogar un poco cómo nos está yendo a palazos este año. La transformación radical de ciertas empresas es en marcha. Y eso le agrega mucha dificultad. Sabor. Pues, Sabor, complejidad. pero mucha complejidad. Claro. Mucha complejidad. En la comprensión de los mercados, de los procesos, Sí, el mercado no para. de liderazgo, de reestructuras de personas. Y en algún otro episodio hablábamos justo en los procesos de change, el meta miedo, que es perder tu chamba. Y efectivamente, pues a esta empresa tenemos que advertirle que va a haber reestructura y no pasa absolutamente nada, porque si no se mueren. Y las personas que ya evidenciamos en otros episodios nadan de muertito,
en estos momentos ¿Momentos épicos, de verdad? que son momentos de verdad, normalmente están fuera. Y fíjate, José, que aquí es generar, la expectativa del cliente es cómo generar, otro punto, engagement genuino con los equipos. Sí. Porque al final del día, así como tenemos nuestra tabla de elementos de cultura, tenemos nuestra tabla de elementos de engage. Con estas nuevas adquisiciones, con estas salidas, con los efectos sobrevivientes de las Sí, personas, muy ¿qué importante. pasa con el engage? ¿Cómo podemos generar el engage dentro de la cultura? Muy importante, lo acabas de decir, es el efecto sobreviviente. A ver, normalmente, muchos de nuestros clientes, cuando hay estas transformaciones, cambios, inclusive se hace realidad esos famosos miedos del puente, se hacen procesos ordenados, humanos, de recolocación, de outplacement, de ayuda, o con bonos de transición, en fin, o buenas compensaciones. Normalmente no suele ser el problema, al menos somos unos afortunados porque nuestros clientes obviamente son sensibles a la cultura y a las personas. Pero lo que no siempre se hace, y nosotros enfatizamos mucho, es el efecto sobreviviente. ¿Por qué? Está demostrado empíricamente, normalmente nuestros clientes piensan que los que se quedaron en la estructura, que se han adaptado al cambio, que tienen los skills o se entrenaron o son capaces de moverse regionalmente. O simplemente le hicieron así al recorte, ¿eh? Claro, sí. o pasó la A la guillotina. Matrix, le hicieron de ladito. Exactamente, ya son unos profesionales. Saludos a Jerry en la oficina. Es un chiste local, pero tenemos a Jerry que parece Matrix. Cada vez que hay recorte en la compañía o salidas, le hace así. No, Pero bueno, no, ya anda, estoico. Abrazo a Jerry. Te queremos. No, Un chiste local. Ese chiste local es nefasto. Es malísimo, ¿ah? Pero Malísimo, bueno. malísimo. Pero a donde yo iba es, ¿en qué consiste el efecto sobreviviente? El presuponer que por el mero hecho que te hayas quedado, ya estás súper motivado, alineado, enganchado a la compañía, y justo lo que se reporta es todo lo contrario. Las personas que se quedan Más duda. dudan, están desorientados, están desidentificados con la compañía, tienen baja motivación, altísimo estrés. Y siempre, es más, en estas compañías que cuidan a las salidas, se genera siempre la comparación, es mejor me hubiera ido. Claro. Y realmente, en muchas ocasiones, minusvaloramos este efecto que cuesta levantar la moral en los que sobreviven. Aunque aparentemente quien tenemos mayor sensibilidad, porque en el fondo es una sensación medio paternalista de pensar que fuera de esta empresa no hay más vida y que la luz está aquí dentro. Es muy tonto. Claro que hay vida ahí fuera. Claro. Claro. Pero Vas, James. a ver, el tema del engagement y por supuesto el efecto sobreviviente es relevante, pero yo creo que la correlación que hay entre lo que se comunica y lo que se acciona es fundamental. Sí, Cuando en un muy proceso de importante. cambio, que es la congruencia, ¿no? Sí. Cuando en un proceso de cambio comprendemos y entendemos perfectamente que la comunicación tiene que estar directamente relacionada con las acciones. Sí. Y hoy en día el canal número 1 de comunicación en cualquier organización se entiende y se comprende que es del líder. Entonces, cuando los líderes traen esta doble responsabilidad, exactamente, entonces ahí es donde el nivel de engagement es fundamental. También es cierto, y un poco José Luis hablabas de este proceso sobreviviente, ¿no? Sí. También es cierto que todos los procesos de cambio son imperfectos. Sí, claro, Y en esa naturaleza va a suceder que se tiene que seguir trabajando después del proceso de cambio en fortalecer los principios, los valores en la organización. Y fíjate que la dejaste ahí rebotando porque el objetivo del acompañamiento que nos pusieron justo es cómo acompañar a los líderes para que comprendan su nuevo rol como agentes de cambio. ¿Cómo acompañarlos nosotros desde fuera de la organización? ¿Cómo podemos acompañarles? Para mí, además de pulsar, como hacemos en Happy Force, el tema de felicidad, niveles de engagement, o sea, el pulsar y tener data, para mí en los procesos de cambio es muy importante los aspectos cualitativos y escuchar los ruidos del cambio. Entonces, la mejor manera que tenemos de acompañar es periódicamente establecer ciertos mecanismos, metodologías cualitativas gamificadas para que la gente exprese cómo está viviendo el cambio.
Porque ahí cortas de raíz. Igual que pulsas cuantitativamente, cualitativamente estás viendo qué está pasando en la comunicación en Radio Pasillo. Ahora que conectabas comunicación con acción, Radio Pasillo es directamente proporcional a la ausencia de una comunicación formal, Total. bien sea institucional o bien del líder. Con lo cual, monitorea Radio Pasillo, qué historias hay, muéstraselas para que las corte de raíz. Y para mí, sí es la acción y la comunicación cara a cara. La comunicación cara a cara y tratar a la gente con adultos es garantía. Yo jamás en mi vida me ha salido mal cuando un líder, aun en la incertidumbre, ha dado la cara. Pero la cara literal. Sí, claridad. Literal. Yo sé y me hago cargo de lo que estás diciendo, entiendo cómo te sientes, me imagino cómo te sientes. Y descuida que lo voy a buscar y os voy a responder en el siguiente town hall o en la siguiente reunión. Entonces esa idea de monitorear, además de lo cuantitativo, el ruido del cambio con cualitativos y dárselo y darles el pitazo y actuar cara a cara, no, eso no hay forma. Es éxito imperfecto, pero exitoso. Sí, total, total. Y para ir cerrando, James, me gustaría que Qué rápido, ¿no? nos puedas... Así- Los consultores tienen que acabar. Sí, ya veo. Aquí Se pura nos traen consulta. aquí Parece la que- consulta. Parece que YouTube les cobrara. Ay. Estoy cobrando por minuto. Puta Ahora madre. que se está poniendo bueno Sí, esto. Se está poniendo bueno y hay que cortar. Al final O de sea- producción, ¿seguimos o cortamos? Mira, no hay Y se voltean a ver los dos. Pues yo le sigo entonces. No hay un brief que dure 50 minutos. O No sea, existe. No existe. O sea, en 50 minutos, ¿qué tanto me dices? O sea, necesito tiempo, necesito macerar, necesito profundizar, entenderte, pero escuchar. está- Yo agradezco al cliente que nos manda este caso porque es Y que muy le bonito, sirva. pero nosotros como consultores dignifiquemos el tiempo y forcemos la escucha. Yo tengo un cliente ahora que déjate de eso. Ya se hizo el proyecto, ya lo hemos ejecutado con muchísimo éxito, pero no me da tiempo a explicarle los insights y lo que hay que hacer. Bueno, pero es que hay KPIs y les que juro, les juro Se hizo el KPI. que ya está pagado. O sea, no es que esté pidiendo más horas y estoy pepenando ratos para explicar qué es lo que he visto y qué considero que debo de hacer. La pregunta raíz es ¿por qué desde la perspectiva del cliente? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Quieres que te cuente la realidad? Sí. Porque- Nadie nos escucha. Ya lo dije en el episodio de Change Management, del cambio. Porque de cada 10 proyectos, solo 2 clientes genuinamente quieren cambiar. 8 es cambiar para no cambiar. Es para el check. Es que el cambio es más chamba. ¿El cambio qué? Es más chamba. Bueno, pero al final... Es eso lo que está en la cabeza, me explico. Es que cambiar representa. Bueno, en fin. ¿Qué pasa, Master? ¿Qué pasa? Pues, Platícanos. a ver, me están pasando acá notas, ¿vale? Para poder darle salida a algunos temas que nos están poniendo. Ok. Para cerrar, James. Dígalo. Para cerrar. ¿Cuál sería tu top hack en un proceso de compra, de fusión, de adquisición, de cambios de políticas en un proceso de change management? ¿Cuál sería el gran hack que debería hacer el Departamento de Recursos Humanos para que puedan llevar un proceso menos doloroso, un proceso con mayor armonía, para que toda la organización pueda justo caminar en el mismo sentido? Voy a hacer una analogía que es enamorarse. Y es lo bonito del amor. Honrar, porque no es yo te compro, ¿no? Es, de alguna otra manera, nos integramos y creamos algo nuevo juntos. No es lo que yo era, sino lo que seremos. No es lo que tú eras, sino lo que construiremos. O sea, lo que vamos a construir juntos, eso es fundamental. En un proceso, cuando inicias, cuando genuinamente tienes muy claro, luego vemos los procesos, luego vemos las etapas, las fases, es al grupo, al equipo directivo, es entender que es un proceso de honrar ambas partes, lo que soy y lo que eres, y lo que seremos. Súper cool. José. Pues miren, aunque os sorprenda, da resultados.
si han comprado, si se han financiado, si están abriendo una nueva categoría, venga. Lo urgente es dar resultados, se lo juro. Si no se da resultados, no, el desmadre que se organiza. Entonces, para mí, es unir todas las fuerzas y aunque no estés de acuerdo, si es una nueva categoría, darle fuerza a esa categoría. Si es una nueva empresa, quitarte la camiseta del anterior, pintar, pero en friega, para dar resultados y medir, y estar monitoreando los resultados del negocio o el market share o lo que se estén fijando como objetivo. Para mí eso es, porque a partir de ese momento es, ok, hagamos esto. Ok, ya hay resultados, Sí, ya hay vamos resultados, a darle fuerza. Vamos a darle fuerza. Porque en la cultura genera resultados, pero no es un microondas. Ujú, hay que darle su tiempo No es hasta un la solera. microondas. Pero Bueno, los es productos que- sí, echarle montón, todos, y ordenar, y limpiar, y visibilidad, y Disponibilidad disponibilidad. y tratar de convencer. Sí, Está maravilloso. eso está maravilloso y lo podemos hacer cualquiera. Y mejor que la competencia. ¿O no? Así es. Pues espero que les haya servido a los que nos escribieron, que les haya ayudado. Y también me he enterado, me ha pasado ahora el equipo de producción, que nos están poniendo en algunas universidades como casos. Entonces están poniendo el podcast y Ok. están resolviendo los casos y Qué está cool. generando justo esos Qué cool. diálogos. Entonces también invitamos allá a todas las universidades para que puedan, a ver si armamos algo también. Hacemos un episodio con ellos. El profesor de Guadalajara, un abrazo. Se me fue el nombre ahora, pero un abrazo, profesor. Un de abrazo, Guadalajara. ¿Solo hay de un profesor en Guadalajara. Guadalajara? No, es que hay un profesor que nos ve. que nos ve Ah, y que- hizo. Ah, sí, cierto. El profesor de Guadalajara. El Sí, profesor cierto, de sí, cierto. Guadalajara, Que se gracias. certificó también con nosotros. Pues y- vayamos a su universidad Sí. y hacemos un en vivo ahí con él. Vamos a armar algo. Vamos a armar Bien, algo ahí es- con el equipo para poder. Es que ellos no darle saben, fuerza. pero se viene. No sabemos nosotros. No lo saben. Se viene. Pero sabemos Pero que... ¿sabes qué? Sabemos que no sabemos. Entonces Qué hay que bueno. saber que sabemos. ¿Qué se viene? Se viene el tour del podcast, donde será un tour con conferencia No sabía. de nuestro Mira. podcast. Así que ahí se. Bueno, hablando de próxima- cambios. ¿Podcast, conferencia? Podcast conferencia. El podcast Órale. conferencia. Pues espérenlo próximamente. Qué cool, no La sabía. noticia que nos acaba de dar Jaime, ¿verdad? Acaba de inventar, ¿verdad? Conferencia. Se acaba de inventar eso, yo No, creo. no. Ya lo ¿Está? trae cocinado. Ustedes tranquilos y yo calmado. Bueno, Ya sabes, sorpréndenos. Multicategoría. Así es, Multicategoría. porque Así hay que es, Bro. cambiar, hay que transformarse. Y ustedes quieren seguir en este foro, pero yo me voy de este foro. Y vámonos con la doña. Con la vámonos doña, con ¿qué la dice la doña. doña? La doña nos dice, para cerrar el episodio, Filosofía Godín. en boca cerrada no entran moscas, pero sí te siguen llegando un friego de correos. ¿Qué? Y recuerden no suscribirse, no le den like, no lo Nada. compartan, pero sí que, José, Que comenten. que comenten. Queremos escucharles, queremos que nos manden más casos para poder meterlos aquí en el consultorio. Y si no, pues nos vemos próximamente en la gira podcast conferencia con las universidades. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima sesión.